El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Saludos a todos, a todas aquellas personas que nos acompañan a través de las radios de la Red de la Diversidad. Seguimos con su programa El Hueco en el Muro y como ya lo habíamos anunciado al comenzar el programa, en esta oportunidad nos encontramos acompañados para conversar de uno de los temas que nos habíamos propuesto esta semana, que tiene que ver con el trabajo que se realiza a través de organizaciones de mujeres, colectivos feministas, organizaciones que vienen trabajando en distintas áreas con distintos grupos heterogéneos también en distintos temas, ¿no? Para ello estamos acompañados, como les decía, con Mercedes, quien es parte de la Fundación Voces Libres. Mercedes, por favor, pedirte que saludes a la audiencia y que nos puedas compartir un poquito acerca del trabajo que viene realizando la Fundación Voces Libres. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Voces Libres es una institución que trabaja 32 años en Bolivia y principalmente dedicados a proteger a las mujeres y a los niños y a los grupos vulnerables. Brindamos atención integral a aquella mujer que denuncia violencia desde el momento en que la apoyamos para hacer la denuncia, la asistimos socialmente en un momento de emergencia como es el momento de la denuncia con alimentos y también después con un plan económico para que ella pueda emprender. Y en el caso de los niños, nosotros cuidamos a estos niños huérfanos de feminicidio con becas económicas a sus familiares para justamente mantener esos lazos con su familia de origen y excepcionalmente los acogemos también en un hogar que tiene Voces Libres para esta tipología de problema y justamente también la ciudad de La Bondad, que está en Vinto, acogemos a más de 29 niños actualmente de esta problemática. En total son 60, pero 29 corresponden al tema de orfandad por feminicidio y atendemos a 49 niños de manera externa con familiares. Eso nos ha motivado a que incluso podamos ser los pioneros en proponer una ley integral basada en este modelo de atención que tenemos para que el Estado se haga cargo de estos niños. Por otra parte, atendemos también lo que es la rehabilitación de hombres que ejercen violencia con el Centro Hombres de Paz, entre otros programas y proyectos de educación, información y fortalecimiento, como las campañas de prevención para justamente prevenir el delito y para promover una cultura de paz. Mercedes, como tú lo decías, al parecer son la única institución que viene acompañando a las víctimas de feminicidio, ¿no? Y sobrevivientes como son estas infancias. ¿Qué es lo que hemos podido notar ahí, por ejemplo, de parte de algunas instituciones en cuanto al accionar de parte al Estado, pero también de parte a la sociedad, para de alguna manera proteger estas infancias que han quedado pues con terribles secuelas, pero también con un terrible desamparo en esta situación? Así es, lamentablemente el Estado ni siquiera visibiliza a esta población vulnerable que son los niños huérfanos de feminicidio. Esta población existe justamente por la inacción del Estado, por esa dejadez, por ese sistema que no funciona y lamentablemente está desgastado y es burocrático. 8 de cada 10 víctimas tenían denuncias previas, han pedido protección al Estado en su momento, pero entre tanto no se constituye una cifra más de feminicidio, el sistema es lento y no avanza. El sistema es revictimizador y exige pruebas también. Entonces, a partir de lo que ocurre el feminicidio y estos niños quedan sin padre y sin madre de la noche a la mañana fracturando su proyecto de vida, ni siquiera son visibles para el Estado. Por eso nosotros nos hemos unido en una alianza nacional con más de 60 instituciones. Son parte actualmente de las instituciones públicas de la Defensoría del Pueblo, del Comité de Género del Tribunal Supremo, entre otras organizaciones privadas, ONGs, fundaciones y también organizaciones de familiares de feminicidio, y hemos conformado la Alianza Nacional. Hoy, un día para nosotros importante porque justamente está en agenda el tratamiento de esta ley en la Cámara de Diputados, después de haber esperado 2 años de trámite y de haber aprobado en una comisión de derechos humanos por unanimidad. Estamos finalmente con un paso formal a que esto sea una realidad. Esperemos que el Estado realmente termine una gestión cumpliendo su deber y dejando de lado sus intereses políticos partidarios y priorizando estos grupos que necesitan todos los días del Estado y la protección integral. Mercedes, ¿de qué trata esta ley? ¿Qué aspectos importantes incluye y por qué es tan crucial, por qué es tan vital que la misma sea aprobada?
Esta ley compone, principalmente estamos proponiendo el 20% del salario mínimo nacional, un bono económico a los familiares o tutores que se hacen cargo de los niños para que ellos no se constituyan una carga y para promover que se continúe con los lazos familiares y se evite la institucionalización, que siempre debe ser el último recurso. Pero también propone 20% del salario, además del económico, en especie para los niños menores de 5 años para promover la alimentación sana y nutritiva y prevenir la desnutrición en la primera infancia. También propone, lo que es más importante que el aspecto económico, la creación y conformación de equipos multidisciplinarios a nivel nacional, de psicólogas y trabajadoras sociales que tengan competencias departamentales, no municipales, y puedan ir a visitar a las familias de manera permanente, esporádica, o sea, sorpresiva, no de manera preparada, sino lo que queremos es que vean en qué condiciones se encuentran, tanto para hacer la terapia, sobre todo individual y familiar, como también para hacer ese seguimiento integral en el aspecto de salud, en el aspecto del estudio, de la educación, la vivienda, ver en qué condiciones estos niños están creciendo, porque en esa experiencia que te comentaba, donde nosotros hemos podido tener estas familias con esas becas y este modelo de atención móvil, es que hemos podido identificar que los niños necesitan mucha terapia psicológica, algunos todavía no han hecho el duelo, otros presentan sentimientos lamentablemente de venganza, otros de remordimiento, de culpa, que no les corresponde, por supuesto eran niños, no podían hacer más, pero ellos se culpan, todavía les cuesta mucho entender cómo la forma en que fue arrebatada su mamá, y también se encuentran sentimientos de querer ver a su papá después de que ya ha pasado la conmoción. Entonces hay que trabajar también en la nueva integración en la familia, porque no nos olvidemos que ellos tenían una rutina y de pronto cambian de ciudad, de departamento o de municipio y tienen que integrarse a una nueva rutina, algo que para ellos es desconocido. Los familiares al principio también están muy predispuestos, pero luego empieza también esta situación de abandonarlos emocional y económicamente, ¿no? No les importa mucho el seguimiento escolar, por ejemplo, el tema de salud. Entonces se necesita que realmente el Estado asuma esa tutela superior, porque son ellos los llamados por ley, no tanto los municipios como han pretendido en anteriores proyectos, deslindar responsabilidad diciendo que son los municipios quienes tienen que hacer esto, porque no existe un feminicidio por cada municipio. No estamos hablando de cientos de miles de niños como para dar un bono Juancito Pinto. Estamos hablando de 1.600 a nivel nacional, desde la vigencia de la ley 348, en un recuento que hemos hecho nosotros, porque no hay un recuento oficial. Realmente es un trabajo arduo y muy minucioso el que ustedes realizan, ¿no? Hemos podido conocer algunos programas que ustedes vienen desarrollando y tú también ya lo has mencionado, ¿no, Mercedes? Pero ahí también se hace evidente y es imposible no notar los discursos actuales de quienes van a fungir el cargo de presidente ahora, ¿no? Y cómo van a cambiar también bueno, en su composición en cuanto a personal, las instancias gubernamentales, estatales que deberían atender este tema, y pues ahí no se ve como un panorama muy favorable, ¿no? Y esto puede demorar mucho más. Sí, dime. Sí, es verdad, o sea, es cierto, ¿no? O sea, no ha habido grandes promesas para nuestros grupos, tanto para la protección a mujeres como atender incluso a estos niños por parte de los candidatos que han ido a la segunda vuelta. Ha habido más al contrario, como una especie de propuesta de retroceder en cuanto a la ley 348 para ganar votos, pero actualmente considero que tendría que el nuevo gobierno convocar obviamente a los interesados, a las interesadas, a las instituciones. Nosotros somos parte de un grupo denominado Alerta 348 a nivel nacional, con más de 200 organizaciones de defensa de los derechos humanos de los grupos vulnerables, no solo de las mujeres, y por supuesto ya hemos hecho llegar nuestras notas a la Cámara de Senadores y de Diputados para decirles que no traten ninguna ley ni modificación de la ley 348 sin consenso de estos sectores, porque somos nosotros quienes conocemos las cifras. Hay una campaña de desinformación pretendiendo decir de que la ley 348 promueve la sanción o la sentencia tan solamente con el criterio o el testimonio de la víctima. Situación completamente alejada de la realidad, porque nunca fue así. El sistema siempre te va a exigir pruebas, y pruebas muchas veces incluso científicas, pericias, para determinar si estás mintiendo o no, testigos, que muchas veces no hay porque la violencia se da en cuatro paredes. Entonces, las cifras nos demuestran que al haber 95% de casos resueltos que llegan
de casos no resueltos que quedan en la impunidad y solo el 5% que llega a sentencia, nos demuestra que no es tal como nos están diciendo, que una ley 348 que nunca se ha aplicado, eso es lo que tenemos en Bolivia, una ley que lamentablemente, si bien está plasmada de alguna manera de forma de protección a las mujeres, nunca ha sido aplicada en esa magnitud. Entonces vamos a exigir nosotros al nuevo gobierno, por supuesto, que continuemos con ese tipo de consenso interno para poder hacer cualquier modificación. Así es, Mercedes. Mercedes, otra pregunta también. Uy, creo que Adelante. Sí, Mercedes, te decía también respecto a esto que tú planteabas, que es súper importante en la negociación en cuanto al Estado, para no presentar pues retrocesos, o nosotras como mujeres no vamos a permitir los retrocesos en cuanto a este logro conseguido con mucho trabajo y años de esfuerzo, ¿no? De pelea en la calle, pero también de negociación en las instituciones y también peleas ahí, ¿no? Mercedes, nosotros y nosotras como sociedad que acompaña, que acoge de alguna manera a estas infancias, a estos sobrevivientes del feminicidio, ¿cómo podemos acompañar? ¿Cómo podemos tal vez, o qué se evidencia en cuanto a posibilidad para repensarnos también en nuestro accionar en torno al acompañamiento a las víctimas, pero también en cuanto a identificar situaciones que tal vez podemos, no sé, denunciar o tal vez también acompañar a la compañera antes de que se produzca un desenlace fatal? Eso es lo importante. Realmente considero que para una mujer salir del círculo de violencia es muy complejo, tiene mucha presión social, mucha presión económica, emocional también. Lamentablemente hay dependencias económicas, dependencias emocionales, también están los hijos, los bienes, así sean una garrafa, una cama, o los animalitos que están en casa, sean patos, gallinas o perros. Todo es un ancla para que esa mujer pueda romper el silencio y salir escapando. No es fácil, y si solamente lo imaginamos nos vamos a dar cuenta que para nadie es fácil agarrar un aguayo, amarrar tu ropa y escapar con tus niños. Entonces, por eso es que muchas mujeres prefieren no denunciar. Y cuando lo hacen, se topan con un sistema frío que lamentablemente no les cree. Ahora más que nunca con esta campaña de desinformación, incluso les animan a desistir, les hacen dar miedo del proceso, les magnifican, les dicen que el agresor va a entrar a la cárcel, cuando no es cierto. Cuando la violencia está empezando, solamente se manda terapia y se le da medidas de protección a la mujer y se le manda terapia a él, pero realmente decir que él va a entrar a la cárcel tan solo a denuncia no es cierto. Pero también ahí suma mucho el hecho de que los familiares o los vecinos inmediatos, amistades que han visto los hechos de violencia, no quieran denunciar, no quieran, además de no denunciar, no quieran apoyar cuando la víctima se anima a hacerlo, prefieren no meterse porque van a entrar en problemas. Esa es la situación que a nosotros nos afecta, porque después esa víctima se resigna a vivir bajo ese mismo techo y obviamente estando en un constante peligro de ser víctima de feminicidio. Necesitamos que se les crea, necesitamos que, si bien sabemos que hay un porcentaje más alto del 5% de denuncias falsas, aunque no están registradas, que no se asuma que todos los casos de violencia a las mujeres son falsos, sino al contrario, se investigue, y necesitamos que se efectivice el sistema para evitar esta manipulación de la ley por mujeres que han aprendido, y abogados también inescrupulosos que han aprendido a extorsionar a través de la ley 348. Eso desvirtúa, por supuesto, la denuncia de quienes verdaderamente necesitan protección. Entonces, es muy importante que el sistema filtre, tenga los mecanismos para filtrar estos casos falsos, que obviamente haga justicia por quienes realmente merecen justicia, y que se investigue los hechos de violencia, y que la sociedad asuma una conciencia de que podemos evitar más feminicidios si apoyamos a las víctimas cuando sufren violencia. Mercedes, ¿tú sientes que hemos vivido y vamos a vivir tal vez en la actualidad, en la actual composición y en la futura pasada composición de organizaciones del Estado, un antifeminismo de Estado? Más que un antifeminismo, yo creo que es una desinformación. Pienso que las personas que están llegando más cerca hacia los gobernantes están plasmando hechos aislados, casos muy particulares, y no se está viendo de cerca los resultados. Por ejemplo, la Fundación Construir a nivel nacional ha hecho sus estadísticas y ha demostrado que tan solo el 6% de la población penitenciaria
está privada de libertad por la 348 y la mayoría es por violación a niño, niña y adolescente, violación a mujeres, infanticidios y feminicidios. Extraño caso, por violencia intrafamiliar, está privado de libertad, salvo que sea un reincidente o ha habido alguna situación de amenaza de muerte o un hecho inequívoco de intentar la tentativa, aunque no haya sido calificado así. Entonces, o más de 14 días de impedimento, por ejemplo, que eso ya es algo grave, lesiones graves. Pero el Estado no conoce, entonces lo que se está haciendo es desinformar y no mostrar estas cifras reales. O sea, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que hay realmente en registros. Por ejemplo, 0% de denuncias falsas. No existe en el país un solo registro de un hombre que diga yo he salido libre y no se ha demostrado nada y aquí está la denuncia por denuncia falsa. No existe, pero sí sabemos que puede haber un intento de denuncias falsas y que estas mujeres han llegado a conciliar con recursos económicos y es por eso que no hay una sanción o una sentencia que le absuelva de culpa. Entonces, pero sí lo que falta es informar a estos gobernantes porque me costaría creer que realmente ellos están en contra de las mujeres y que tienen incluso una marcada misoginia hacia las mujeres, que no creo que eso sea posible. Muchísimas gracias, Mercedes, por el tiempo y por el gran trabajo que vienen realizando desde la Fundación Voces Libres. Realmente muy necesario y también... Dale, Pablo. Gracias, Gaby. Mercedes, Pablo de Tarija te habla. Mencionaste que están desarrollando como proyecto, como programa, el tema de la terapia hacia los varones agresores. Quisiera que nos pudieras brevemente describir la actividad que se realiza en torno a esto y también respecto a los resultados o el porcentaje de gente, de agresores que participan, que asumen estos procesos de terapia. Si nos pudieras dar una breve referencia sobre esos aspectos. Claro que sí, Pablo. Nosotros estamos con Hombres de Paz en la ciudad de Cochabamba, Potosí y La Paz. En las tres ciudades, en La Paz y Potosí estamos 2 años, pero en Cochabamba estamos ya 8 años de trabajo, en convenio con la Fiscalía, con el Tribunal de Justicia, y hemos rehabilitado, si vale el término, porque así dice la ley, rehabilitación de agresores, a más de 8,000 varones en lo que va de este tiempo. Cada varón se ha sometido a una terapia de 6 meses aproximadamente, una vez por semana, 2 horas, con un control biométrico transparente, donde lo que pretendemos en la terapia grupal, principalmente, que es nuestra fortaleza, es de construir estos pensamientos machistas, reconocer que muchos hombres ejercen la violencia y esa posesión o sometimiento de las mujeres por esta educación machista que han recibido, por ese modelo que han seguido de su padre, de su abuelo, y también muchas mujeres que lo permiten por esta misma situación. Entonces, el reconstruir, el hacer entender que nadie es por encima de nadie, que nadie es dueño de nadie, que la violencia solo trae sufrimiento y que no es una forma de resolver problemas, y darles herramientas para resolución de conflictos sin violencia, nos ha funcionado de tal manera que tenemos en nuestras líneas menos del 1% de reincidencias, el 0,5% en realidad, la mitad del 1% de reincidencias, lo que quiere decir que ha funcionado, que va a funcionar y que esta es también un piloto a seguir. Por eso la Defensoría Nacional del Pueblo lo ha tomado como referente, ha elaborado una guía y está socializando a nivel nacional en todos los municipios que se pueda para que ellos también asuman como una política municipal. Esperemos que eso traiga sus resultados, porque hasta ahora, pese a que la ley 348 dice rehabilitación de agresores, el artículo 31, la creación de estos centros, el Estado no tiene ni un solo centro en todo el país que pueda decir que realmente es un modelo a seguir o que realmente ha funcionado. Hay pequeños intentos de los SLIMs por meses que lamentablemente son proyectos esporádicos. El hueco en el muro, por la red de la diversidad.